Dios les bendiga en esta hermosa noche. Estoy estudiando, ¿verdad? Para traerles el tema. Estaremos hablando, seguir los pasos de Cristo. Seguirlo a Él no es fácil, mis amados. Cuesta. Hay muchos que hablan de un evangelio barato, un evangelio muy light, donde todo es prosperidad, donde todo es lindo y bello. Y la realidad es que nosotros estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesús en medio de las luchas, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de la necesidad, de la angustia y muchas otras cosas más. Por eso hay dos caminos que se nos habla. El uno es el ancho, que lleva a la perdición, y el otro es el angosto, que nos lleva a la vida eterna. He estado estudiando, pidiéndole al Señor que me dé dirección para poder llevar a cabo este estudio, ¿verdad? Espero que el Espíritu Santo sea el que me dirija. Yo hago todo esto para estudiar junto con ustedes. Les ruego que si tienen su Biblia, la usen y me vayan siguiendo con la palabra. En este momento voy a estar leyendo Lucas capítulo 14, donde estaremos tomando el tema, ¿verdad? Es muy importante que nosotros seamos personas que sigamos la palabra y nos guiemos por ella, porque para que así nadie nos enseñe filosofías baratas o la palabra torcida. Tenemos que estudiarla. Entonces, para mí un placer en este día, en esta noche, traer este mensaje. Si me miran, estoy un poquito cansadita, pero no importa, porque todo lo hago para nuestro Señor y para cada uno de ustedes y para mí misma, para que después de que yo termine este video, yo lo voy a escuchar. Que el Señor Santo me dé entendimiento y sabiduría para llevarlo. Tomen sus Biblias y comencemos a leer con toda reverencia, pidiendo que nuestro Señor nos guíe y nos abra nuestro entendimiento y podamos entender este estudio tan bello e importante. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, yo hago mis notas y las paso a mi libreta porque las quiero tener guardadas para alguna otra ocasión, ¿verdad? Uno no sabe cuándo las va a necesitar. Yo saco mis notas, tengo aquí la palabra, pero tengo también mi libreta donde tengo mis notas que yo he sacado para irme guiando y tenerlas también en alguna ocasión que se presente que yo necesite hablar de esto, lo tengo documentado, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Lucas 14, 25, la letra de mi Biblia es muy chiquitita y aunque tengo mis lentes a veces es difícil leer claramente. Entonces yo lo paso a la libreta, la palabra la paso tal cual está escrita y en letras grandes yo la puedo leer un poquito mejor, ¿verdad? Pero me es imposible tomar todas las notas, así que regresaré a la palabra cuando no tenga alguna nota acá. Bueno, comenzaremos. Dice así. Dice en Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el 27 nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando
el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, mis amados, yo me tomo el tiempo para investigar algunas palabras que nos dan las claves, ¿verdad? En este caso, cuando se nos habla que si alguno no aborrece a su padre o madre o mujer, e hijos, hermanos y hermanas, no puede, y aún su propia vida no puede ser su discípulo. Yo investigué la palabra aborrecer. La palabra aborrecer en el original griego es miseo, es amar menos. Nuestro amor por Jesús debe de ser el más grande amor, y todo lo demás se amará con un amor, ¿verdad?, menor. Pero a nuestro Dios lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Entonces, por eso se llama, por eso quiere decir aborrecer en el griego, es amar menos, ¿verdad? Nosotros, cuando venimos al conocimiento de la palabra, nosotros entendemos que somos pecadores y que hemos sido, ¿verdad?, pues bendecidos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder tener salvación y vida eterna. Y muchos de nuestros familiares en algún momento nos han despreciado o nos han visto de otra manera o nos han estorbado en el camino para que sigamos en este caminar cristiano. Entonces, por eso se nos requiere que tomemos conciencia y sepamos que este caminar no es fácil y que cuando se toma la decisión de seguir a Cristo va a ser un camino angosto. El ancho nos lleva a la perdición, el angosto nos lleva a la vida eterna. Entonces estaremos conscientes de que va a ser difícil, de que va a estar lleno de situaciones, ¿verdad?, y que tendremos que pasarlas, tendremos que ser probados, para en cada prueba uno ir fortaleciéndose más en su fe. Porque entonces si nosotros no pasamos por situaciones difíciles, entonces ¿cómo podremos ser cristianos maduros y fuertes? Tendremos que pasar, porque ese evangelio que venden ahorita, que usan un poquito de la palabra de Dios, pero todo lo demás es muy light. Te dicen, ¿verdad?, que cuando tú vengas a Cristo todas las cosas se te van a arreglar y que todo será como muy suavecito. Y no es verdad. El camino del Señor está lleno de muchas cosas que tendremos que aguantar e ir sobrellevando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo, que será el que nos guiará y nos dará la dirección y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la carga se hará ligera, porque el Señor nos dice que su carga es ligera. Entonces, mis amados, entendemos que la palabra aborrecer quiere decir amar menos, ¿verdad? No quiere decir que vamos a odiar o despreciar a nuestros familiares. Nada más dejaremos claro que el amor más grande es nuestro Dios, y de ahí todo lo demás. Y si alguno de nuestros familiares llegara a estorbarnos para seguir a Cristo, entonces sí tendremos que renunciar y tendremos que seguir adelante siguiendo a nuestro Cristo y renunciar a los que nos estorben en el camino, porque tenemos que seguir, porque nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna está en juego. Entonces, entendiendo esto, vamos a leer, ¿verdad?, en Mateo 10, 37 y 38. Vamos a leer.
Y que eso es muy importante que lo leamos para entender, ¿verdad? Estoy checando mis notas, ¿verdad? Para ver que no se lo repita yo 2 veces. Y es muy importante que entendamos eso, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 10, 37, 38. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos aquí que se nos queda claro, ¿verdad? Porque aquí dice que el que ama a padre o madre más que a él, no es digno de él. Entonces, por eso se nos explica en la palabra aborrecer, que quiere decir amar menos, pero amar. Pero el amor más grande para nosotros es nuestro Dios. Así que, mis amados, entendiendo eso, ya no vamos a pensar que tenemos que aborrecer a nuestros familiares, ¿verdad? Sino que amarlos y orar por ellos, pidiendo que la intervención de Dios sea sobre sus vidas y puedan un día, los que no son salvos, conocer al Señor y venir a los pies de Cristo y gozarse con nosotros, ¿verdad? Eso es maravilloso. Entonces, entendiendo lo que nos dice en Mateo 10:37, vamos a pasar a la parte donde dice, en Lucas 14:27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vamos a ver nosotros que la palabra nos dice que llevar la cruz de Cristo en la cultura judía, en el tiempo aquel, el hombre condenado a morir en muerte de cruz, le hacían cargar su cruz. Y entonces los judíos que lo veían alrededor cargando su cruz, ellos sabían que ese hombre había perdido todos sus derechos y que ese hombre estaba a merced de las autoridades. Y las autoridades podían hacer con él lo que quisieran. Entonces, como estaba condenado a muerte, ¿verdad? En muerte de cruz. Entonces, había perdido sus derechos. Así se nos dice a nosotros que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que en el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, estamos perdiendo todos nuestros derechos de todas las cosas que a nosotros nos gustaba hacer. Porque aquí todas las cosas van a ser nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, en el momento exacto que nosotros aceptamos y decidimos seguir, ya renunciamos a nuestros propios deseos, a nuestra voluntad, y ahora pasamos a ser propiedad de Cristo Jesús, y ahora Él vivirá en nosotros para que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, ¿verdad? Al perder todos esos derechos, nosotros ahora somos seguidores de Cristo Jesús y vamos a tomar nuestra cruz y lo vamos a seguir. Y esto será dejándonos guiar por su Espíritu Santo y dirigiéndonos en nuestra vida por Él. Entonces, hemos entendido que es llevar la cruz de Cristo, ¿verdad? Es algo que tenemos nosotros que entender claramente para que entonces podamos entender la Escritura, ¿verdad? Entonces dice que el hombre que se pone a edificar se tiene que sentar primero a calcular los gastos de la construcción, ¿verdad? No sea que la comience los cimientos y después no la termine
y los otros que lo vieron comenzar se burlen de él y digan que pues no acabó, ¿verdad? Entonces nosotros así, cuando nosotros decidimos seguir, debemos de ver a futuro. Nuestra meta final es llegar con Cristo Jesús y estar con Él por siempre, por la eternidad, y ser aprobados por Él. Entonces, debemos de, desde un principio, ver que es a futuro y que no podemos nosotros echarnos para atrás. Vemos que dice en el 31 que qué rey, ¿verdad? Cuando comienza a marchar a la guerra, primero él se sienta y analiza, ¿verdad? Cuántos hombres trae su enemigo y cuántos tiene él, para ver si puede luchar contra él. Y dice que si no tiene los suficientes hombres para pelear con el otro que viene con más, él hace una comitiva y envía, ¿verdad? A sus hombres hacia el enemigo para que hagan un arreglo y ponen sus condiciones y hacen la paz. Entonces dice en el 32, dice en el verso 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que renunciar a todas las cosas que nos atan a este mundo, ¿verdad? Y para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Las cosas materiales, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido. Yo he sido muy bendecida por nuestro Dios y le agradezco. Pero también le agradezco que me enseña a través de la palabra que yo no tengo que poner mis ojos en ninguna cosa material. Disfruto las cosas que el Señor me ha dado, claro que sí, pero no son para mí todo. Yo siempre estoy tratando de que las cosas materiales no me atrapen y no me hagan poner mis ojos en ellas. Yo quiero buscar a Cristo, las cosas que están arriba, las cosas espirituales. Y por eso es el punto de estos estudios, para que también ustedes tengan ese deseo de buscar más del Señor, ¿verdad? Y más que sabemos que Él viene pronto. Todas las señales nos anuncian que Él viene. Entonces, tratemos de estar preparados y leer la palabra más y empaparnos de ella, porque ella nos dará vida y nos dará dirección, será nuestra luz en medio de las tinieblas y nosotros podemos ser luz con lo que sepamos para alumbrar a otros, porque esta palabra no se puede quedar estancada. Entonces, vemos que debemos de renunciar, ¿verdad? Y busqué la palabra renuncia, ¿qué quiere decir? Y esta palabra en griego es apotosomai, es decir adiós al partir o despedir. Renunciar de la palabra apo, fuera, lejos de algo cercano. Entonces, al decir que tenemos que renunciar, ¿verdad?, a todo lo que poseemos para ser sus discípulos, quiere decir, ¿verdad?, que nosotros le vamos a decir bye bye a las cosas que nos ataban. Y le vamos a decir adiós a todo lo que nos impide seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar lejos de lo que nos impide también, así sea un hijo, una madre, un padre. Si nos impide, nos tenemos que alejar para nosotros poder seguir siendo libres, buscando a nuestro Señor Jesucristo. Pero no les vamos a dejar de amar. Siempre vamos a estar intercediendo por ellos para que un día vengan al camino del Señor. Comprendemos que se nos pide no tener apego a las cosas materiales, ¿verdad? Si algo tuviéramos material de valor, debemos de hacer como que no lo tenemos. Yo he conocido gente que tiene mucho dinero y cuando tú los ves, ellos son tan sencillos que hasta en su forma de vestir que tú piensas que no tienen dinero, que son humildes, económicamente hablando. Y cuando alguna vez he ido a sus casas,
wow, tienen casas hermosas. Y me quedo con mis ojos abiertos y digo, wow, nunca pensé que esta persona iba a tener una propiedad así de hermosa y vivir así. Pero es porque son humildes, no presumen lo que no tienen. Y así quiere el Señor, que lo que tengamos hagamos como que no lo tenemos. Pero disfrutemos las bendiciones, porque también se ha malinterpretado. Y en el tiempo en que yo me convertí al Señor, yo oía de personas que habían sido pudientes, que tenían muchas cosas y las vendieron y se quedaron sin nada. Y quisieron vivir una vida tan humilde después de haber tenido muchas bendiciones, ¿verdad? Pudiendo haber administrado eso y ayudado a la iglesia, ayudado a los pobres, sin necesidad de deshacerse de sus cosas, pero fueron influenciados por pastores que les decían que tenían que ser humildes y no tener nada de riquezas. Pero también se ha ido al otro extremo en este tiempo. En este tiempo, los de la prosperidad quieren más, entre más tienen, más quieren. Y empiezan a enseñar a sus adeptos, ¿verdad?, a codiciar las cosas materiales y se están entreteniendo en eso, en el reino aquí y ahora. La realidad es que aquí ahorita el enemigo es el que está, ¿verdad? Es el Dios de este mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar, entonces sí será el reino aquí. Pero mientras no podemos nosotros estar pensando de esa manera, ¿verdad? Ni poniendo nuestros ojos en las cosas materiales. Porque mejor ejemplo nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él jamás puso sus ojos en las cosas de este mundo. En cuanto a nuestras relaciones personales y familiares, los cuales nos quieran impedir caminar en este camino cristiano, tendremos que renunciar y seguir a Cristo, porque Él es nuestro principal amor. Ya sabemos que nuestra vida aquí es pasajera. Nosotros tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. Y en el Evangelio, como les decía, de la prosperidad, mucho hablan de que debes de ser cabeza y no cola. Pues si todos fuéramos cabeza, después ¿a quién le van a enseñar y a sacar el dinero? Y yo prefiero ser cola, pero seguir a Cristo Jesús. Y ellos también dicen que hay que ser campeones y que hay que enseñarle a nuestros hijos a ser campeones. Aquí el único campeón es nuestro Señor Jesucristo, que venció al enemigo en la cruz. Y no es campeón, es vencedor. Y nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Aclarando. Así que no codiciemos las cosas de este mundo. Por eso Él dice que pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Porque allá hagamos nuestros tesoros con Él, no aquí. Aquí todo perece. Hasta lo más bello que tú puedas mirar y codiciar perece. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo renunció a su gloria, a lo que Él estaba allá con el Padre. Renunció y vino para acá, a esta tierra, a morir por nosotros. Y practicó la humildad, ¿verdad? No nada más habló, la practicó. Entonces vemos en Filipenses 2:5-8, vamos a leer un poquito ahí, que está interesante, porque es precioso que nos empapemos de la palabra. Y por eso me gusta tener mi Biblia siempre a la mano. Y me ayudo de mis notas, porque a veces no veo estas palabras chiquitas, ¿verdad? Tengo que tener una Biblia con letra grande. En Filipenses 2:5-8 nos dice así. Dice, vamos a leer desde el 5 en adelante, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ven, se nos llama a tener el mismo deseo que tuvo Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos que aquí se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vimos que como Él se humilló, el Padre lo ensalzó, porque dice la palabra que el que se humillare será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Entonces, mejor ejemplo, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso porque en todo lo que hemos leído, a través de los estudios anteriores, hemos visto que Él siempre se ha puesto como ejemplo, para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Maravilloso, Señor. Gloria a Dios. Me gozo de saber que nuestro Rey nos pide algo que Él ya nos puso el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que Él renunció a todo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. En Lucas 9, 57 y 62, vamos a leer, ¿verdad? Dice así, vamos a leerlo aquí en la palabra, ¿verdad? Porque en mis notas tengo solamente unos cuantos versos escritos, pero yo quiero que podamos leer todos hasta donde es posible, ¿verdad? Vamos a leer. Tengo un poquito mi Biblia aquí rotita de esta parte. Dice así, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si ustedes miran aquí claramente, ¿verdad?, que el Señor no nos miente cuando Él nos habla de que va a ser el caminar, ¿verdad?, difícil. Para Él lo fue, porque si ustedes ven, Él dice que las zorras tenían cuevas, sus guaridas, y las aves del cielo tenían sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Este es el evangelio verdadero. Si ustedes ven a los hombres de este tiempo que no van a predicar a un lugar, sino tienen un hotel de primera clase, una cama suavecita donde recostar su cabeza, y viajan como magnates. Unos hasta traen guaruras, y ellos están sus ojos puestos en lo material. Nuestro Señor Jesucristo practicó la humildad. Aquí vemos que no tenía donde recostar su cabeza, porque donde le agarraba la noche, ahí descansaba. Lo vemos que dormía en una barca, ahí con unas almohadas como saco de arena, donde recostaba su cabeza. Lo vemos que tenía hambre cuando fue a ver la higuera si tenía fruto. Entonces, mis amados, ¿qué está pasando? Por eso la palabra nos abre los ojos y ahora entendemos que Él fue humilde y nos llama a ser humildes. No que siempre vamos a andar con todo lo bueno y de lo mejor. A veces tendremos y a veces no tendremos. Como dijo el apóstol Pablo, que él sabía tener y no tener. Y él trabajaba también para sostenerse, porque no quería ser carga de los hermanos. Entonces, mis amados,
entendamos que esto está maravilloso porque el Señor fue humilde en todo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros le ponemos condiciones, como estos que le decían que lo iban a seguir a donde fuera, pero que los dejara ir a enterrar a su padre o a despedirse de sus familiares. A veces muchos no queremos seguir al Señor Jesucristo y decimos mañana me convierto el año que viene, y a veces es muy tarde, porque cuando tú te quieres convertir al Señor, llega la muerte y te gana. Entonces, si el Señor te llama, no va a ser fácil, pero vas a poder seguirlo porque Él te va a ayudar y tu carga de tu cruz se va a aligerar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos da cargas más de lo que nosotros podemos soportar, ¿verdad? Así, entendiendo las cosas claras, uno le da gusto caminar en este camino donde no se nos engaña, donde nosotros sabemos que vamos a pasar situaciones difíciles, a lo mejor vendrán enfermedades en nuestra persona y tendremos que aceptar las decisiones de nuestro Señor soberano, porque Él sabe que es mejor para nosotros y no somos eternos. Algún día tendremos que morir de alguna causa. Entonces tendremos que aceptar que así como nos regaló el día de nacer, tenemos un día de irnos con Él. Entonces, eso de cancelar la enfermedad y no querer aceptarla, tampoco va, porque el apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne y le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no podemos ir por el mundo decretando que yo rechazo esto o que yo no acepto lo otro, ¿verdad? Tenemos que aceptar, orar al Señor y pedirle que se haga su voluntad, porque recordemos que ya no es lo que queramos, ni es nuestra propia voluntad, sino es la voluntad del Padre. Entonces, estando claros, sabremos que este caminar es de valientes. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Tendremos que ser valerosos para caminar, para pelear esta batalla, este caminar que no es fácil. Pero con Cristo nosotros venceremos, porque dice que Él venció, y si Él venció, también nosotros venceremos con su ayuda, ¿verdad? Entonces, si el Señor te está llamando, no le pongas un déjame ir a hacer esto, o eso es para viejos, luego te sigo, porque la muerte viene y es muy tarde para querer uno hacer algo cuando eso pasa. Por eso el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a anunciar el reino de nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar las buenas nuevas. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora vamos a ir a ver en Marcos 10:17, el joven rico, ¿verdad? Ustedes saben que este muchacho, ¿verdad?, tenía muchas riquezas, y la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, en Marcos 10:17, ay, preciosa palabra, estaba un poquito cansadita porque me pasé la tarde tomando notas y estudiando, pero ya el cansancio se ha ido y me siento muy feliz de poder estar leyendo esto, y el Señor precioso, maravilloso, que es el que me está guiando. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, tu Espíritu Santo siga fluyendo, Señor. En Marcos 10:17
Vamos a ver, miren qué precioso. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. El Señor sabía que él tenía sus ojos puestos en las riquezas, ¿verdad? Como algunos así las tienen. Para ellos es más importante lo que poseen materialmente. No todos los que tienen riqueza tienen sus ojos puestos en la riqueza. Muchos han sido bendecidos, pero como les dije, tienen, pero viven como si no tuvieran, porque su corazón no está en sus riquezas. Eso es lo que nos llama el Señor. Bendiciones que Él nos dé, aceptémoslas, disfrutémoslas, pero no sean todo en nuestra vida. Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! ¿Verdad? Nada se compara con la vida eterna. Ningún tesoro de este mundo. Por eso la palabra nos dice y me trae a la mente que dice que ¿qué ganaríamos nosotros con ganarnos el mundo entero y perdiéramos nuestra alma? ¿Verdad? El diablo ofrece riquezas, pero jamás podrá dar la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos da. Habrá ese lugar del lago, del fuego eterno, ¿verdad? Para Él y sus ángeles y todos los que le van siguiendo. Por eso nuestra meta es llegar con nuestro Cristo Jesús, que nos promete la vida eterna con Él. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra. Vamos a ir a Romanos 8:35, ¿verdad? Y yo creo que va a ser como uno de los últimos pasajes que vamos a leer. No me quería extender tanto, pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo fluya, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:35 dice así, mis amados. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gloria a Dios. Entonces, mis amados, si ustedes ven aquí, los apóstoles siguieron al Señor, ¿verdad? Cuando Él les dijo, sígueme, cuando llamó a Pedro, a Pablo, se le apareció, ¿verdad? Y Lucas, todos los apóstoles del Señor lo siguieron. Pedro, ese pescador, ¿verdad? Y Juan, mis amados, ellos sufrieron, ¿verdad? Tribulación, sufrieron angustia, los persiguieron, tuvieron hambre, estuvieron alguna vez desnudos, estuvieron en peligro, muertos a espada, ¿verdad? Pero nada de eso, ni la muerte, ni la vida los iba a separar de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros, que nada nos separe del amor de Cristo, que sea nuestro amor lo más grande para nosotros. Yo estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo de la palabra. Miren, mis amados, me tomé un tiempo, ¿verdad? Para investigar algunos de los discípulos cómo murieron, ¿verdad? Los seguidores de nuestro Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Juan, ¿verdad? El apóstol amado, él estuvo desterrado en la isla de Patmos y murió en Éfeso, exiliado, ¿verdad? Ahí en el año, hacia el año 110. Él sufrió, ¿verdad? La vida de los apóstoles nos enseña y nos deja un buen ejemplo. Pedro murió en Roma hacia el año 67, martirizado y crucificado de cabeza en la época de la persecución de Nerón. Él no quiso morir crucificado como nuestro Señor Jesucristo, sentía que él no era digno y prefirió que lo acostaran con la cabeza para abajo. Andrés murió en Patras, Grecia, crucificado en una cruz en forma de X. Pablo fue decapitado en Roma hacia el año 67. Nuestro amado hermano Pablo. Tomás fue a predicar a Siria, al norte de la India, y fue martirizado en este lugar hacia el año 72. Bartolomé el Mayor murió martirizado en Jerusalén hacia el año 44. En Hechos 12:1 nos dice que Herodes maltrató a algunos de la iglesia e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Santiago, el menor, murió apedreado en Jerusalén hacia el año 62. Felipe murió en Hierápolis, Turquía, o Cesarea, o Macedonia, martirizado y crucificado, o decapitado. Hay diferentes relatos. Judas Tadeo murió apaleado o decapitado en Persia cerca del año 62. Simón murió martirizado posiblemente en el territorio actual de Georgia en Persia. Mateo murió en Hierápolis o Etiopía, martirizado hacia el año 80. Entonces, mis amados, vemos que los apóstoles sufrieron, ¿verdad? Y Jacobo fue muerto a espada, como dice aquí, ¿verdad? O espada, dice, desnudez o peligro o espada. Sabemos que no es fácil ser seguidor de Cristo y tenemos que ser fuertes, porque si se viniera una persecución, entonces, ¿qué seríamos? ¿Correríamos y negaríamos a Cristo? Por eso tenemos que ser fuertes con esta palabra y empaparnos de ella y guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás paz y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? Entonces amemos a nuestro Señor Jesucristo, amemos su palabra, sepamos que si sufrimos, ¿verdad? Y somos del Señor. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Si sufrimos persecución, en algún momento, algún sufrimiento, que estemos fuertes para no negar a Cristo, ¿verdad?
porque en algunos lugares en este tiempo están sufriendo el martirio y la muerte. Muchos cristianos que aman al Señor con todo su corazón y no lo niegan a pesar de que son decapitados, martirizados, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fuertes. Nosotros estamos en un país donde se nos permite leer la palabra sin ninguna prohibición. Entonces, mis amados, hay lugares donde se esconden para leer la palabra y no la pueden tener hacia la luz como nosotros. Entonces, amemos esta palabra, leámosla y gocémonos y sepamos que no es fácil seguir a Cristo, seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? Pero seamos valientes y estemos preparados, porque si no sabemos esto, vamos a ser seguidores débiles, que en cualquier momento podríamos negar a Cristo porque no está nuestra fe fortalecida. Entonces, mis amados, Dios me los bendiga. Yo quería traer este estudio y gracias a Dios me ha permitido. Les amo y espero estar con ustedes en el siguiente mensaje. Que el Señor me guíe y toquen en la campanita, compartan este video para que siga corriendo la voz. De verdad, yo quiero ser una atalaya de la palabra. Yo quiero ser como esos vigilantes que se paraban en la torre a ver cuánto venía el enemigo y le avisaban al pueblo y se ponían alertas. Eso siento en mi corazón y siento que esta es una ventanita donde yo puedo alertar con la palabra de Dios. Les amo, cuídense y sigan leyendo la palabra. Que Dios me los bendiga. Su hermana María Maza les desea que todo les salga bien en Cristo Jesús. Bye bye.